Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invito a ir a la palabra del Señor. Estaremos hoy en Filipenses 2, versículos del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Rogamos tu asistencia, rogamos no perdones toda falta, todo pecado, y que tú, Señor, nos seas propicio ahora para proclamarla, para entenderla y vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero iniciar esta mañana compartiéndoles algo de mi experiencia en la vida cristiana. Hay dos momentos en mi vida como creyente que fueron claves, que me han marcado. Uno fue la conversión propiamente, el día que conocí a Cristo, el día que me arrepentí de mis pecados. Ese fue un momento clave y puntual en mi vida. El otro fue años más tarde cuando conocí y entendí lo que es la soberanía de Dios en todas las cosas. Hubo un antes y un durante y un después de ese momento. Cuando yo conocí al Señor y durante mucho tiempo incluso ya servía al Señor, era misionero, yo estaba en una postura en mi vida en la cual yo creía que todo dependía de mi esfuerzo. Yo podía decir, como decía mucha gente, sí, Dios es soberano, pero no había asimilado lo que eso implicaba todavía, la magnitud de que Dios fuera soberano. Así que en mi vida, si las cosas iban bien, ¿qué era lo que yo pensaba? Bueno, es que me estoy esforzando, estoy leyendo más la Biblia, estoy buscando más de Dios y por eso todo está fluyendo bien. Si las cosas iban mal, entonces ¿qué yo pensaba? No me estoy esforzando, no estoy buscando más del Señor, tengo que esforzarme más. Pero un día, alguien me prestó un libro pequeñito, rojito, que se llama La soberanía de Dios, de Arthur Pink. Si alguien no lo ha leído, yo los animo a leerlo. Y después les animo a que venga porque va a necesitar consejería después también. Porque cuando yo leí ese libro, donde el autor intenta compartir cómo Dios es soberano en todas las cosas, en la salvación, en la santificación, en todo en la vida, eso me llevó de un extremo en mi vida cristiana donde yo pensaba que las cosas dependían de mi esfuerzo, al otro extremo donde yo pensaba que yo no tenía que hacer nada. Hermano, fue impactante. Yo les digo que yo estuve alrededor de un mes sin poder predicar la palabra de Dios, porque yo no sabía cómo predicar. Mi vida se volcó al revés, porque eso es lo que se conoce como el péndulo teológico. Tú estás en un extremo creyendo una cosa y cuando tú eres confrontado y ves que no es como tú, eso te puede llevar al otro extremo. Y la razón por la cual comienzo en esta mañana así es porque generalmente muchas veces los creyentes nos vamos a diferentes extremos. O estamos aquí o estamos aquí. Y no entendemos, y por ejemplo, yo he escuchado personas dentro de nuestro contexto, y esto tiene que ver mucho con el contexto nuestro, que somos más de una teología más reformada y demás, que cuando hablamos de obediencia y de llamado de Dios a hacer ciertas cosas, como que es difícil de tragar, porque Dios es soberano, Dios hace todas las cosas. Sí, pero nosotros también tenemos en la Escritura llamados a la obediencia. Dios obra a través de nuestra propia obediencia y nos llama a hacer ciertas cosas. El Evangelio tiene demandas en nuestra vida. Y el pasaje de hoy, precisamente, es un llamado a la obediencia a los creyentes.
Y la enseñanza principal de ese pasaje, que es el título también del sermón en esta mañana, es el siguiente: ocupémonos en nuestra salvación. Sencillito, ocupémonos en nuestra salvación. Ese es el llamado de este pasaje. Es como comienza y es lo que resume toda la porción del 12 al 18. Un llamado a ocuparnos en nuestra salvación. Y para poder entender y desmembrar un poquito más esto y poder exponerlo más masticado, nosotros lo vamos a ver a la luz de dos puntos principales en esta mañana. El primer punto, que abarca el versículo 12 al 13, vamos a ver ahí el llamado a ocuparnos en nuestra salvación. Y el segundo, que abarca la porción restante desde el 14 hasta el 18, las implicaciones de ocuparnos de nuestra salvación. Así que vamos a ver en primer lugar el llamado a ocuparnos en nuestra salvación. Pablo inicia esta porción haciéndonos este llamado. Un llamado a ocuparnos en nuestra salvación. Y lo primero que nosotros necesitamos responder en esta mañana, ¿a qué se refiere Pablo con eso? Porque este es uno de los pasajes, fíjense, no es uno de los pasajes más mal usados fuera de contexto, sino uno de los pasajes mal citados. Usted ha oído muchas veces, seguro, que alguien le ha dicho: cuida tu salvación con temor y temblor, ¿sí o no? Entonces estamos en lo cierto, es un pasaje mal citado. Muchas personas, y cuando yo he tenido que debatir con personas acerca de si la salvación se pierde o no, muchas veces alguien me ha dicho: sí, pero la Biblia dice: cuida tu salvación con temor y temblor. Eso quiere decir que la vas a perder. Bueno, eso no es lo que quiere decir y no es lo que dice el pasaje. Así que antes de preguntarnos, antes de responder a qué quiere decir Pablo, tenemos que entender lo que Pablo no quiere decir aquí. Pablo no está diciendo que debemos cuidar nuestra salvación. El pasaje no dice eso. El pasaje dice: ocupaos en vuestra salvación. Ni siquiera dice ocupaos de vuestra salvación. Dice ocupaos en vuestra salvación. Pablo no está diciendo que cuidemos la salvación como si la fuéramos a perder. Pablo no está diciendo que nos ocupemos en hacer algo para merecer nuestra salvación. Pablo no está diciendo que estemos enfrascados en ganar la salvación. Pablo no está diciendo nada de esto. La palabra de Dios es clara y el propio Pablo en Efesios 2, del 8 al 10, nos hace o nos comparte que la salvación es enteramente obra de la gracia de Dios. Dice allí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo está diciendo: por gracia sois salvos. El medio es la fe, y esto, refiriéndose Pablo a todo lo que él ha estado diciendo, la salvación y aún la fe que recibimos o por medio de la cual somos salvos, todo esto, ¿qué cosa es? Don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten que Pablo aquí menciona dos obras. Las obras, un tipo de obras que él dice que esas, o sea, que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Esas son obras, las obras de aquel que pretende ganar su salvación, las obras de aquel que piensa que haciendo ciertas cosas, ocupándose de ciertas cosas, procurando ciertas cosas, va a merecer la salvación. Y Pablo está diciendo: no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero después dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y dice ahora: para buenas obras. Pero estas obras no son tampoco nuestras, son obras que ¿quién preparó de antemano? Dios, para que aún nosotros anduviésemos en ella. Lo que Pablo quiere dejar claro aquí en Efesios, que no hay nada de lo cual nosotros podamos gloriarnos, porque la salvación no la merecemos, por lo tanto no la podemos perder. Uno de los argumentos, de los mejores argumentos y de las cosas más lógicas que yo he visto en cuanto a que la salvación no se pierde es simplemente eso: si no la puedo ganar, no la puedo perder. Si me la regalan porque no la merezco, ¿cómo después me van a demandar que la merezca si nunca la he merecido? La salvación no se gana. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo con ocupaos de vuestra salvación? Simple y llanamente que vivamos a la luz de esa salvación. Simple y llanamente que vivamos de una manera que sea adecuada a esa salvación. La idea de la palabra de ocuparse aquí tiene que ver mucho con sacar, manifestar o mostrar algo. Y es la idea de, o sea, ocúpate en hacer manifiesto, en hacer visible tu salvación. Tiene que ver con eso, simple y llanamente con vivir de una manera que sea consecuente a lo que nosotros somos.
Ya Pablo lo había dicho aquí en el capítulo 1, versículo 27, cuando él dice, solamente que os comportéis como qué, como es digno del evangelio. Entonces, ¿qué es ocuparse en la salvación? Es comportarnos de una manera que sea digna del evangelio. Comportarnos como lo que nosotros somos. Cuando yo me gradué, los que no lo saben, yo soy contador. Y usted puede decir, sí, pero tú no sabes nada de contabilidad. No, no sé nada, es cierto. Sí, pero tú eres muy malo sacando cuentas, también es cierto. Pero ¿saben qué? Soy contador. Tengo un título guardado, lleno de polvo, que dice que yo, Rubén Rodríguez León, soy contador. Ahora, eso es algo que yo recibí. Cuando yo comencé a hacer mis prácticas como contador, entonces yo empecé a comportarme como contador y me iban diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y fui aprendiendo algunas cositas. Luego, posteriormente, pues lo dejé y nunca más toqué la contabilidad. Lo que quiero decirle con esto es una manera de ilustrarlo. Nosotros somos salvos, ¿sí o no? Tenemos la salvación. A diferencia de la contabilidad, que fue por mi estudio y demás, la salvación es gratuitamente, es otorgada por la gracia de Dios. Pero la idea es, tú y yo somos salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir a la luz de esa realidad. Hacer manifiesto que somos salvos, hacer manifiesto que somos hijos de Dios. Hacer manifiesto y vivir de una manera que sea consecuente con eso que ya nosotros tenemos. Eso es lo que Pablo se refiere con ocuparnos en nuestra salvación. Y noten la conexión que tiene el ocuparse en la salvación con la obediencia. Pablo comienza diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. O sea, es obediencia, tiene que ver con nuestra obediencia como creyentes. No hay ningún temor en decir que nosotros que creemos en un Dios soberano, en todas las áreas de la vida, tengamos que llamarnos y decirnos, Dios nos manda a obedecer en esto, a ser obedientes en esta área, a conducirnos de esta manera, a conducirnos de otra manera. Y noten la razón de la cual brota precisamente ese llamado de ocuparnos de nuestra salvación. Noten que el pasaje comienza diciendo ¿cómo? Por tanto. ¿Con qué nos está conectando? Con lo que está arriba. La porción que nuestro hermano el pastor Iván compartía el domingo pasado, donde Pablo a partir del versículo 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y él lo expone ahí, el evangelio expone cómo Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y luego dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y noten ahora la conexión, por tanto. Pablo está diciendo, en virtud de lo que Cristo hizo, en base a lo que Él hizo, por tanto, amados míos, ocúpense en su salvación. La base, el modelo, el poder, el ejemplo para una vida de obediencia, para ocuparnos de nuestra salvación es Cristo. Es su evangelio, es su obra en la cruz del Calvario. Es lo que nos capacita, pero a la vez es el modelo y el patrón, porque Pablo está diciendo, haya el mismo sentir. Vivan de esta misma manera, compórtense de la misma manera, sientan o familiarícense de alguna manera con este sentir de Cristo. Ocúpense en vuestra salvación. Este ocuparnos no es algo que ocurre en momentos puntuales de nuestra vida, sino que es algo que debe acompañarnos en toda nuestra vida. La propia palabra ocupaos nos habla de algo que va ocurriendo, no es algo que ocurre en un momento, sino es algo que ocurre, que se mantiene ocurriendo en nuestras vidas. Pero el mismo pasaje, la manera en que Pablo se expresa y él dice, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, yo cuando estuve entre vosotros pude constatar su obediencia. Los filipenses eran una buena iglesia, en sentido general, en cuanto a su conducta, su andar cristiano. Y Pablo dice, en mi presencia fue evidente esa obediencia. Ahora que no estoy, manténganse, ocúpense, síganse ocupando en su salvación, sigan viviendo de esa manera. Mis hermanos, nosotros no podemos ser como los fariseos. Los fariseos cuando se ocupaban, o sea, generalmente los fariseos hacían las cosas para ser vistos,
por los demás, lo dice la palabra de Dios. Jesús lo enseñó de esa manera. Los fariseos, si hacían una oración, trataban de hacerla en el medio de la calle para que todo el mundo los viera orando. Muchas veces nosotros nos comportamos como los fariseos. Vivimos una vida cristiana cuando estamos en el contexto de la iglesia, donde nos están mirando, pero en la casa, en el barrio, en el centro de trabajo, la cosa es muy diferente. Nosotros nos olvidamos a veces de que nosotros no hacemos las cosas ni para la gente de la iglesia, ni para los líderes de la iglesia, que nosotros vivimos para Dios, que le pertenecemos a Cristo, que estamos llamados a obedecer en todo tiempo, a ocuparnos en esa salvación en todo tiempo, porque no es para los hombres, es para la gloria de Dios, es para honrar a Dios. Y siguiendo el mismo modelo de Cristo, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuándo obedeció Cristo? En todo tiempo. El versículo 8 dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia fue completa y perfecta. De hecho, fue tan completa y perfecta que hoy estamos aquí. Si Cristo no hubiese obedecido completa y perfectamente, nosotros no estaríamos aquí. Porque es su justicia la que Él nos imputó a nosotros para cargar con nuestro pecado en la cruz. Es por su obediencia. Y somos llamados a emular su ejemplo de obediencia. Por supuesto que nosotros no somos Cristo y no somos perfectos, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles con esto es que la obediencia no está condicionada a momentos en la vida, no está condicionado a un lugar. Yo decía, hablaba en el primer culto que aún los incrédulos moderan su manera de comportarse cuando están delante de personas que saben que son creyentes. Y yo decía, en mi barrio, que es un barrio marginal, cuando las personas van a dirigirse a nosotros, a mi esposa y a mí, bajan la voz, hablan de manera decente, usan palabras rebuscadas, que sabemos que no son las palabras que normalmente usan. Y es cómico, ¿verdad? Porque ellos pueden estar gritando y diciendo malas palabras y cuando se dirigen a nosotros, cambian toda la conducta. Nosotros no podemos ser así. Nuestra conducta tiene que ser transparente en todo tiempo. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que vivir y hacer manifiesto lo que somos en todo momento. Estén personas delante o no estén líderes delante o no estén, porque no es para ellos, es para Dios que nosotros vivimos de una manera determinada. Interesante que el pasaje también nos dice la actitud con la cual debemos ocuparnos de nuestra salvación y dice al final del versículo 12, ¿con qué? Con temor y con temblor. Y cuando usted busca en la Escritura, cada vez que personas experimentaban temor y temblor, ¿cuándo eran? Cuando estaban ante la santidad de Dios, cuando experimentaban de alguna manera el obrar de Dios, de una manera que ellos podían verlo visible, esa experiencia de toparse con un Dios santo, obrando, haciendo el manifiesto, eso producía en los creyentes de cosas, temor y temblor. Y Pablo está diciendo ahora, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y uno se pregunta, en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, el vivir, el hacer manifiesto lo que soy, el comportarme como cristiano, lo debo hacer con temor y con temblor. ¿Cuál es la razón de ese temor? ¿Cuál es la razón de ese temblor? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben por qué tenemos que hacerlo con temor y temblor? Porque el deseo y la capacidad de hacer las cosas no viene de nosotros. Porque cuando te levantaste esta mañana y tu carne te estaba tentando, estabas sintiendo en tu carne el deseo de no venir, y había algo en ti que te estaba diciendo, debo ir, porque es la voluntad de Dios que yo me congregue, porque es la voluntad de Dios que yo comparta, le alabe junto a mi iglesia, esa inclinación y ese deseo es de Dios. Porque cuando como esposo tienes la inclinación y el deseo y la voluntad de cuidar a tu esposa, de serle fiel a tu esposa, ese deseo no viene de ti, ese deseo viene de Dios y la fuerza y la capacidad para hacerlo viene de Dios. Cuando en tu centro de trabajo todo el mundo roba, todo el mundo miente y tú tienes en tu corazón ese deseo de no hacer lo mismo que los demás, de vivir de una manera diferente y tienes la fuerza y el valor para hacerlo, no voy a vivir de esa manera, ese deseo y esa capacidad no vino de ti, porque de nosotros no viene nada bueno.
De nosotros viene el deseo de ser mentirosos, de nosotros viene el deseo de ser infieles, de nosotros viene el deseo de no venirnos a congregarnos y quedarnos en la casa durmiendo ricos, sobre todo este tiempito de frío que hubo, rico ahí en la colchita, tapadito. Esos deseos son los que vienen de nosotros. Pero el deseo de hacer la voluntad de Dios no viene de nosotros, viene de Dios. ¿Por qué yo tengo que obedecer con temor y temblor? Porque Dios está poniendo un deseo, es Dios, hermano, obrando en mí. Obrando a través de nosotros, dándonos deseos, dándonos fuerza, dándonos la capacidad de hacer cosas que no podemos hacer. Ese es Dios y como es Dios, lo tengo que hacer con temor y temblor. Tengo que vivir mi vida cristiana con reverencia y con respeto. Todas las cosas que yo haga, lo más insignificante que yo haga en esta vida, lo tengo que hacer con esa actitud de respeto y reverencia porque la capacidad y el deseo de hacerlo me la está poniendo Dios ahora mismo. Por eso lo hacemos con temor y temblor. Por eso San Agustín, en una ocasión, lo estoy parafraseando porque no tengo la cita literal, él en una de sus oraciones dijo: Señor, manda lo que quieras, manda lo que desees y pides lo que quieras, algo así. La idea que fue una revolución en aquel entonces que provocó muchos debates teológicos, Agustín estaba diciéndole a Dios: Señor, si tú me vas a pedir algo, primero mándame lo que tú quieras y después pide lo que tú quieras. Si me vas a pedir que sea santo, dame la capacidad y el deseo de ser santo. Si me vas a pedir que sea fiel, ayúdame a ser fiel, capacítame para ser fiel y después pídeme. El entendimiento de San Agustín, que está en completa consonancia con lo que Pablo está expresando aquí, es que cualquier cosa que hagamos en obediencia a nuestro Dios, tenemos que entender que es Él el que obra en nosotros el poder hacer eso que Él nos pida. Esto es alentador porque Dios no nos está pidiendo cosas para las cuales no nos haya capacitado. Fue alentador para Pablo cuando él habla en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, versículos 29. Miren cómo él dice: para lo cual también trabajo. Pablo está hablando de su ministerio, él está diciendo: yo trabajo, pero dice: luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Si yo trabajo, pero es el poder de Dios el que me está capacitando para yo hacer lo que yo hago. En Primera de Corintios también, capítulo 15, versículos 10, él dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es alentador, hermano. ¿Sabe? Nosotros podemos recibir en esta mañana el aliento de que nosotros podemos vivir a la luz de lo que Dios demanda de nosotros. Sin un espíritu de legalismo, sin una actitud de tienes que hacer esto, tienes que obedecer de esta manera porque esto es lo que Dios quiere. No, yo puedo recibir cualquier mandamiento en esta mañana, la palabra de Dios, con la convicción de que ese mismo Dios me está dando el deseo y la capacidad para yo obedecer lo que Él me pida. No hay ningún misterio en eso, no hay ningún secreto en esto. Dios me capacita para todo lo que Él me pide en su palabra, pero a la vez nos confronta, porque tú y yo como creyentes no podemos decir que no podemos. Y esto no tiene nada que ver con las falsas expectativas que a veces la gente en la calle dice: oye, tú vas a ver que sí vas a poder, pero ¿en base a qué? En base a mi fuerza, en base a mi capacidad. Pero tú y yo como creyentes sí podemos decir: nosotros podemos. Nosotros podemos vivir, nosotros podemos obedecer a las cosas que Dios nos demanda. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo el poder del pecado. Porque nosotros tenemos un Dios que obra en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla, porque la idea aquí es, cuando Él dice al final del pasaje, por su buena voluntad, la idea es para que se cumpla o se lleve a cabo su buena voluntad. Él nos da el deseo y la capacidad para que lo que Él desea nosotros lo podamos hacer. Nosotros no tenemos excusa para decir: yo no puedo obedecer. Yo soy un vil pecador que no puede obedecer. Eso está muy bien. Pero eres un vil pecador salvado por la gracia de Dios y capacitado por Dios para que yo te pueda decir hoy y nosotros vamos a decir: hermano, debes vivir de esta manera. Debes conducirte de esta manera. Debes comportarte de esta manera. Debes ocuparte en tu salvación, que es la idea. Sacar a la luz esa salvación que ya tú tienes. Eso es lo que hay detrás precisamente de todo este pasaje. Ahora, en la segunda parte, en primer lugar, vimos el llamado como tal.
el llamado a ocuparnos de nuestra salvación. Pero a partir del versículo 14 al 18 vemos entonces las implicaciones prácticas de ocuparnos de nuestra salvación. Es importante notar aquí que Pablo va a ser muy puntual aquí, muy específico. Si nosotros entendemos el ocuparnos de la salvación como el vivir de una manera que sea acorde a mi salvación, eso implica todas las áreas de mi vida, ¿sí o no? Todo lo que yo hago como creyente. Pero cuando Pablo comparte esto con los hermanos de Filipenses, él quiere hacer énfasis en un punto principal. Es importante que entendamos esto, porque lo que yo voy a mencionar ahora no quiere decir que ocuparse en la salvación sea eso nada más. ¿Ok? Pero es lo que en la mente de Pablo y lo que el Espíritu Santo en ese momento puntual para ellos y para nosotros hoy quiso que entendiéramos. Los versículos 1 al 13 son como una introducción a algo específico que Pablo va a mencionar ahora y que está a partir del versículo 14, donde Pablo dice: haced todo, ¿qué cosa? Sin murmuraciones ni contiendas. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Podemos traducirlo también como sin quejas y sin discusiones. Lo que Pablo está diciendo es que todo lo que ellos hagan, y ese todo es todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto. Todo lo que nosotros hagamos en obediencia a la voluntad de Dios, todo lo que nosotros hagamos como parte del ocuparnos de nuestra salvación, todo lo hagamos como sin murmuraciones y sin contienda. ¿Y por qué? Hermano, porque es muy común que el pueblo de Dios haga las cosas, y cuando digo el pueblo de Dios me refiero a ti y a mí, hagamos lo que tenemos que hacer y lo hagamos muchas veces quejándonos y murmurando y discutiendo. En el pasaje que leía nuestro hermano Albert ahorita, en Éxodo 16, vemos al pueblo de Dios y vemos cómo se menciona la palabra la murmuración y la murmuración. Ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel estaba siendo llevado hacia la tierra prometida, ¿verdad? Por un camino por el cual Dios los estaba guiando. Dios los estaba alimentando, Dios estaba proveyendo, los estaba guiando. Pero el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo constantemente? Quejándose. Y eso se repetía una y otra vez, quejándose de esto, y por qué esto, y por qué nos sacó, ahora nos vamos a morir de hambre, ahora vamos a pasar sed, y mira ahora ya estamos cansados de esto, y por qué no hicimos lo otro, al punto que Moisés le dice: las quejas de ustedes no son contra mí, son contra Dios. Yo solamente les estoy diciendo lo que Dios quiere, los estoy guiando, sus quejas no son contra mí, son contra Dios. Y tenemos que reconocer que nosotros aún hoy somos iguales y vivimos quejándonos. Y usted dirá: bueno, sí, pero ¿cómo es eso, pastor? ¿En qué? En todo, hermano. Mire, si usted es un hombre, les voy a poner ejemplo y ahora les voy a aterrizar la enseñanza. Usted es un hombre que entiende que el ocuparse de su salvación, en el caso de usted como hombre, en un tema particular, tiene que ver con proveer para su familia, ¿sí o no? Cuidar a su familia. Nosotros tuvimos hace poco un tiempo con los hombres y estábamos hablando de este tema. El hombre tiene una responsabilidad de cuidar y proveer para su familia. Y eso implica, si seguimos el modelo de Cristo, que muchas veces nosotros los hombres tenemos que negarnos a sueños y ambiciones y aspiraciones que hemos tenido en la vida. Y usted puede tener el sueño de ser no sé qué, pero usted tiene que proveer para su familia. Y si usted no tiene, si su sueño no le da el sustento, usted tiene que trabajar en otra cosa que no es lo que usted planeó para su vida o deseó. Y lo tiene que hacer, porque usted es el hombre. Su responsabilidad es proveer para su hogar. Entonces imaginen a este hombre que lo hace, pero está todo el tiempo quejándose: yo quería hacer esto, yo hubiese querido hacer lo otro, yo no quería estar haciendo esto. ¿Se dan cuenta de la idea? Estamos haciendo lo que Dios quiere muchas veces, pero lo estamos haciendo refunfuñando y quejándonos y discutiendo. O está la esposa que entiende que debe ser sujeta a su esposo, pero está todo el tiempo quejando: sí, yo me sujeto a mi esposo, pero es porque yo quiero hacer lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios y yo trato de hacerlo, pero quejándose. Y así lo vemos en todas las áreas de la vida. Los padres muchas veces quejándose de la educación de los hijos, que es nuestra responsabilidad, que no es la responsabilidad del Ministerio de Educación educar a nuestros hijos. ¿Ok? Aunque nos hagan creer que sí, no es la responsabilidad de los maestros educar a nuestros hijos. Ellos son una ayuda, un complemento. Y en el caso de los cubanos, algo obligado, impuesto. Pero es nuestra responsabilidad educarlos, no es de ellos, es nuestra. Y a veces
nos estamos quejando de cómo ocurren las cosas cuando deberíamos hacer nosotros o cumplir nuestras responsabilidades. Lo podemos hablar en todas las áreas de la vida como creyentes. Vamos transitando por esta vida como el pueblo de Israel, porque los acontecimientos que ocurrieron con el pueblo de Israel son como un tipo de la realidad del pueblo de Dios a través de la historia. Nosotros estamos en la misma trayectoria hacia la tierra prometida, hacia la herencia celestial, y durante este recorrido pasamos la vida muchas veces quejándonos de todas las cosas, de todo lo que tenemos que hacer. Ahora somos creyentes, entendemos que Dios es soberano, ¿sí o no? ¿Quién pone los reyes y quita reyes? ¿Quién gobierna sobre los reinos de este mundo? Sí, pero ¿saben qué? Estamos todo el día quejándonos que si ahora va a pasar esto, que si no nos va a alcanzar el dinero, que si ahora el salario, que si no eso. Hermano, pero ¿quién es el rey? ¿Quién es el soberano sobre los reyes de este mundo? ¿Se dan cuenta la idea? Lo que quiero transmitirle, lo que quiero compartirle. Transitamos este mundo, sí, tenemos un entendimiento teológico de las cosas, pero a veces estamos haciendo las cosas que Dios quiere, pero refunfuñando. No estamos confiando, no estamos siendo guiados, no estamos descansando en aquellas cosas que creemos. John Newton cuenta una historia, o contaba una historia, este siervo del pasado, y él dice, hablando de esto, él dice, es como el hombre que le regalan una herencia, una casa en herencia en Nueva York, y va en el carruaje y a 1 milla de llegar a la herencia se rompe el carruaje, y se baja y va todo el camino refunfuñando. ¿Y por qué ahora se rompió el carruaje? Ahora tengo que caminar. Y mira que si se me van a hinchar los pies. Y mira que si voy a ensuciarme los zapatos. Esa es la vida muchas veces que nosotros llevamos. Y por eso nosotros necesitamos hoy este llamado. Que Dios a través de su palabra nos diga hoy, haz las cosas, pero hazlas sin murmuraciones ni contienda. Tú estás como ese hombre transitando hacia tu herencia eterna, hacia la eterna bendición, hacia la gloria eterna. No te vayas todo el camino refunfuñando, que es parte del camino simplemente. Es parte del proceso, es un pedazo de nada comparado con la eternidad. Nosotros muchas veces estamos ahí y somos llamados. Por eso Pablo nos puso esta base. Mira, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque Dios produce en vosotros así querer como el hacer. Hazlo todo. Haz lo que vayas a hacer para Dios sin murmurar, sin contender. Hazlo de verdad, de corazón. Por eso cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos desalentados, por eso cuando estamos cayendo en este pecado, nosotros tenemos que volver una vez más allá arriba. Allá pues en vosotros de sentir como Cristo Jesús. Necesitamos mirar a Cristo una vez más. Necesitamos recibir el aliento y la fuerza que viene de ver a nuestro Salvador caminando también el mismo camino que hoy estamos recorriendo nosotros. Porque nosotros somos llamados a recorrer el mismo camino, el camino de la cruz. Y tenemos que mirar una vez más allí. Pablo dice acá, nos da una razón para comportarnos de esta manera en el versículo 15. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Para qué comportarme de esa manera? ¿Por qué hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas? Para que nosotros seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en un mundo que ¿cómo es? ¿Cómo dice el pasaje que es este mundo? Maligno y perverso, esta generación maligna y perversa. Y dice que nosotros en medio de esta generación resplandecemos como luminares en el mundo. Una pregunta, ¿cómo nos ven nosotros los incrédulos a nosotros? Cuando ellos nos miran y cuando ellos ven la manera en que nos comportamos y hablamos en este tiempo, y quiero decirles algo, nosotros somos ciudadanos que tenemos otra ciudadanía, pero pertenecemos a este mundo. No hay nada de malo en que nosotros hablemos, demos nuestra opinión de las cosas que pasan en nuestro país y demás. La pregunta es, ¿se parece a lo que piensan los demás de afuera? ¿Vemos nosotros las cosas de la misma manera? Muchas veces los de afuera lo ven igualito. Nos ven igualito. Porque no tenemos, cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando decimos lo que pensamos, no hay una expectativa y no hay una visión bíblica eterna desde el punto de vista de Dios de las cosas que pasan en este mundo. Y usted podría decir, pastor, pero a mí no me importa lo que piensan los demás, a mí lo único que me importa es lo que piensa Cristo de mí. Eso suena muy lindo, pero no es lo que Pablo dice aquí.
Pablo está diciendo que nosotros somos luminares en este mundo. Y Pablo está diciendo que nosotros vivamos de una manera tal que para los que estén a nuestro alrededor, nosotros nos comportemos de una manera irreprensible, sencilla, como hijos de Dios. O sea, a Dios sí le importa. Si a nosotros nos importa lo que piensa Cristo, bueno, Cristo lo que piensa es que a nosotros nos tiene que importar lo que piensen los demás. Nos tiene que importar lo que piensen los demás. Porque fuimos puestos en este mundo para traer gloria al nombre de Dios. Cuando Israel fue puesto como nación, fue para que las demás naciones miraran un pueblo diferente. Un pueblo que adoraba un solo Dios. Un pueblo que no practicaba la idolatría. Ese era el propósito. El propósito de Dios para la iglesia es que sea una nación que brille en el mundo, que la gente pueda mirar que es diferente. Así que sí nos tiene que importar lo que piensen los demás. Por supuesto, estamos llamados a hacerlo. La diferencia la hace que nosotros, como dice el versículo 16, debemos estar asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? El evangelio. Asidos de la palabra de vida. Es la diferencia. En vez de ser personas que murmuran, que contienden, que viven de una manera acorde muchas veces al mundo, que nosotros podamos vivir de otra manera, asidos, agarrados del evangelio, que es lo que hace toda la diferencia cuando nosotros compartimos y hablamos con otras personas. La expectativa de Pablo es que viviendo de esta manera, los filipenses, él pudiera gloriarse de no haber corrido en vano el día de Cristo. Cuando llegara ese día, él pudiera gloriarse en el mejor sentido de la palabra, de que su ministerio no fue en vano, de que le pudo presentar una iglesia a Cristo que había guardado o que se había ocupado en la fe y que había brillado en el mundo. ¿Es esa nuestra expectativa también hoy? ¿Es nuestro anhelo poder llegar a ese día, al día de Cristo, y poder decirle y poder escuchar las palabras, buen siervo y fiel? Poder presentarle al Señor una vida limpia, una vida en la cual procuramos honrarle, en la cual procuramos glorificarle aquí. Pablo termina entonces el pasaje diciendo en el versículo 17 y 18, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo sabía que quizás su tiempo estaba cerca. Cuando él se refiere a ser derramado en libación, él está pensando en que un día él iba a tocar morir, precisamente por su ministerio, por su servicio. Y dice, aunque yo sea derramado en libación, la libación no era el sacrificio, era lo que se derramaba sobre el sacrificio. Y noten que el sacrificio aquí es ¿qué cosa? El servicio de vuestra fe. O sea, la conducta que los filipenses manifestaran, o sea, todo lo mismo que le he estado diciendo en su ocuparse de la fe. Dice, aunque yo sea derramado, yo me gozo y regocijo en todos vosotros. Con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, que nuestro anhelo y deseo sea precisamente que nuestro sacrificio, nuestro servicio en la fe, es un servicio, un obrar, un sacrificio que no emana de nosotros, sino de la gracia de Dios en nosotros, traiga honra y gloria al nombre de Dios y le glorifique. Quiero terminar con una ilustración del pastor Miguel Núñez acerca de este pasaje. Él pone un ejemplo que describe lo que es precisamente lo que este pasaje está expresando. Él dice, imagina que, y es muy similar a la ilustración que les hacía ahorita de John Newton, pero es un poquito más completa porque lo abarca todo. Él dice, imagina que te dan una casa en herencia y te ponen la llave en la mano y te dicen, mira, toda esta mansión es para ti. Lo único que yo quiero es que la mantengas cuidada, ordenadita, arregladita. Pero imagínense que nosotros ni tenemos la capacidad, ni la habilidad, ni los recursos para mantenerla cuidada, organizadita. Imagínense que esa persona nos dice, está bien, yo te voy a dar los recursos, te voy a comprar los productos, te lo voy a poner todo allí y yo te voy a capacitar con todo lo que tú necesitas para que eso esté organizadito y cuidadito. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él nos dio la salvación, pero a diferencia de la historia, Dios nos las dio sabiendo que nosotros ni teníamos la capacidad ni la habilidad para ocuparnos en esa salvación. Así que junto con la salvación y por medio de la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él no solo nos dio la salvación, sino que nos dio
todo lo que necesitamos y nos dio toda la capacidad, la habilidad, los recursos, los puso en nuestras manos para que nosotros mantengamos organizadita y cuidadita esa salvación en sentido. Y se me volvió a ir otra vez la palabra cuidadita, igual que en el primer culto, para que no confundirnos, para que nos ocupemos y mantengamos ordenada esa casa, esa salvación, para que nosotros vivamos y hagamos lucir, resaltar, visible lo que ya nos ha dado a este mundo que lo necesita. Así que, hermano, ¿cuál es la conclusión? La misma manera que empezamos. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor les bendiga.